Nunca imaginé que una caja pequeña pudiera cambiar el rumbo de mi vida. En el correo, entre sobres manchados y sellos desteñidos, aquel paquete no tenía nombre ni destino. Era solo un rectángulo de cartón olvidado en un estante polvoriento. Pero había algo en él, algo que me miraba desde el silencio. Yo, que pasé 20 años entregando historias ajenas, nunca pensé que una historia vendría a buscarme a mí. Tal vez el destino también use etiquetas borrosas y sellos vencidos para hacer su trabajo. Recuerdo el primer día que lo vi. La etiqueta estaba borrada por el tiempo, las letras casi fantasmas. Decía solo Buenos Aires y una fecha de envío desde New Jersey 2003. Lo tomé en mis manos más por curiosidad que por deber. El cartón crujió como si guardara un secreto que quería ser contado. Me quedé observándolo largo rato, sintiendo una extraña familiaridad, como si ya lo hubiera sostenido antes, en otra vida o en otro sueño. En la oficina nadie sabía nada. «Déjalo ahí, viejo, es material muerto», me dijo Sandoval, mi compañero. Pero esa noche, mientras cerraba las persianas del local, sentí que el paquete me seguía con la mirada. Sí, lo sé, suena ridículo, pero juro que algo en su silencio pedía atención. Había pasado tanto tiempo viendo partir cosas, sin detenerme a mirar lo que se quedaba. Quizás por eso ese objeto mudo me tocó algo que ya creía dormido. Durante días lo evité. Pero cada mañana, al pasar por el estante, mis ojos volvían a ese trozo de cartón. Me hablaba con su quietud. Me hacía pensar en todas las cosas que uno deja sin cerrar. Cartas no enviadas, despedidas pendientes, promesas que se pierden entre fronteras. Hasta que un viernes, justo antes de la lluvia, lo tomé con decisión. No sabía si abría una caja o un pasado que no me pertenecía. Cuando rompí el sello, el aire cambió. Dentro había una carta, una fotografía vieja y un sobre con mi propio apellido. Sentí que el tiempo se detenía, como si todo lo vivido hasta entonces me hubiera traído a ese instante. Fue ahí, con las manos temblando y el corazón desbordado, que entendí. El destino no siempre toca la puerta. A veces te espera, callado, en una estantería olvidada. No sé si alguna vez has sentido que la vida se detiene en un segundo, como si el universo te susurrara algo solo a ti. Eso me pasó el día que abrí aquel paquete. No era solo una caja, era una puerta. Una puerta que se abrió hacia un pasado que yo no recordaba, o quizás que había elegido olvidar. Durante años repartí cartas ajenas sin pensar demasiado. Cada sobre tenía una historia, un destino, un nombre que no era el mío. Pero aquel paquete, ese era distinto. Había cruzado un océano entero, viajando desde Estados Unidos hasta Buenos Aires, como si hubiera estado buscando su verdadero hogar. Y de algún modo, ese hogar era yo. A veces pienso que los carteros somos como fantasmas con uniforme. Llevamos mensajes que no nos pertenecen, palabras que nunca leeremos. Pero detrás de cada buzón hay una vida, un sueño, una despedida. Tal vez por eso, con los años, empecé a sentir que me faltaba algo. Que entre tanta entrega y tanto camino, había dejado de recibir. Cuando vi mi propio apellido dentro de esa caja, el corazón me tembló como si algo dormido despertara. Recordé la infancia, las promesas rotas, la sensación de que alguien en algún lugar seguía esperándome sin saberlo. Y entendí que no hay distancia más grande que la que separa a un hombre de su propia historia. En esta historia no hay héroes ni milagros, solo un hombre cansado y una carta que llegó 20 años tarde para decir lo que nunca se dijo. Si alguna vez sentiste que algo del pasado sigue esperándote, esta historia es para ti. Suscríbete al canal, dale like si te tocó el corazón, comenta desde qué país y ciudad me escuchas, y comparte este video para que más personas recuerden que incluso las cartas perdidas pueden encontrar su camino. Siempre pensé que mi vida se medía en sobres. Cada día era una ruta, una lista de nombres que no conocía y puertas que se cerraban antes de agradecer. Mis manos aprendieron a pesar la tristeza sin abrir un solo sobre. Nadie piensa en el cartero, solo esperan que llegue, que entregue y que desaparezca. En cada buzón dejaba un pedazo de historia ajena, y en cada regreso a casa me quedaba un poco más vacío. Mi rutina era una coreografía sin música. El despertador a las 6, el café tibio, el abrigo gris, el mismo colectivo que olía a humedad y distancia. A veces veía mi reflejo en la ventana del bus y me costaba reconocerme. Me parecía un mensajero del tiempo, llevando noticias que ya habían perdido su urgencia. Buenos Aires se movía a un ritmo que ya no era el mío, como si la ciudad respirara recuerdos que no me incluían. En el barrio me saludaban sin mirarme. «Buen día, don Emilio», decían, mientras yo sonreía por costumbre.
Era un saludo automático, como una carta sin remitente. Aprendí a caminar despacio, a escuchar las conversaciones ajenas desde las veredas, a imaginar los finales que nunca llegaba a conocer. Me gustaba pensar que, de alguna forma, al entregar una carta, entregaba también una parte de mí que seguía creyendo en los encuentros. A veces, en medio de la jornada, me detenía frente a una plaza donde jugaban los niños. Me quedaba observando, preguntándome cuándo fue que la vida dejó de sorprenderme. Había una quietud dentro de mí, una especie de silencio que ni el ruido de los autos podía romper. Miraba a los niños correr, gritar, caerse, reír, y sentía una punzada en el pecho. La nostalgia de haber sido uno de ellos, antes de aprender a caminar con prisa y sin destino. Esa tarde, antes de regresar al correo, el cielo empezó a llenarse de nubes grises. Pensé en mi esposa, en los días en que todavía me esperaba despierta. Hace años que no lo hace. Aprendimos a convivir con la distancia, incluso bajo el mismo techo. A veces hablamos del clima o del precio del pan, pero no de nosotros, y aunque el silencio ya no duele como antes, todavía deja marcas que no se ven. Al llegar a la oficina, el olor a papel y polvo me envolvió como siempre. Saludé a Sandoval, que revisaba una pila de paquetes devueltos. Entre ellos reconocí el mío, la caja sin nombre, la que parecía seguirme como una sombra. Me quedé mirándola, intentando ignorar la sensación en el pecho. Había algo casi humano en esa caja, una presencia callada que parecía esperarme, paciente, desde otro tiempo. ¿Todavía con eso, viejo?, me dijo Sandoval riendo. Le respondí con una broma torpe, pero por dentro sentí algo moverse. No era curiosidad, era otra cosa, una especie de latido, una insistencia. Como si el paquete me conociera mejor de lo que yo me conocía a mí mismo. Esa sensación me acompañó todo el día, y al caer la tarde ya no pude más. Lo tomé con cuidado, como si fuera frágil, como si dentro hubiera algo vivo. Esa noche me llevé el paquete a casa, lo puse sobre la mesa, junto al mate y al diario. Lo miré como quien mira una herida que no termina de cerrar. Había en mí una mezcla de miedo y necesidad. Miedo de abrirlo y encontrar el pasado. Necesidad de hacerlo para poder seguir adelante. Era absurdo. Yo, un hombre que había abierto miles de sobres ajenos, dudaba frente a uno que llevaba mi propio nombre. Encendí la radio para llenar el silencio. Pero la voz del locutor se desvanecía entre los recuerdos. Pensé en mi padre, en las cartas que nunca me escribió. Pensé en los años que se fueron sin aviso, como carteros cansados que dejan de tocar las puertas del alma. Me pregunté si en alguna parte del mundo habría alguien pensando en mí, como yo pensaba en lo que esa caja podía contener. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la caja sobre la mesa, inmóvil pero viva. Sentí que algo grande estaba por comenzar, aunque no sabía si tenía el valor para enfrentarlo. Afuera, la lluvia golpeaba el vidrio con la cadencia de un reloj sin tiempo. Dentro, el silencio me envolvía como una promesa. Y en el fondo, supe que ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente desperté con el sonido de la lluvia golpeando los techos. No recordaba haber dormido. La caja seguía allí, sobre la mesa, envuelta en esa calma tensa que precede a las decisiones importantes. El aire olía a madera húmeda y café recién hecho, y por un instante el mundo pareció quedarse quieto. Había soñado con una carta que nunca llegaba, y al abrir los ojos comprendí que tal vez el sueño era una advertencia. Me acerqué despacio, con la torpeza de quien teme despertar algo dormido. Pasé la mano por el cartón, sintiendo la aspereza del tiempo. El sello estaba resquebrajado, casi como mi propia piel. Lo abrí con cuidado, dejando que el papel crujiera como una respiración vieja. Dentro había 3 cosas: una carta doblada, una fotografía en blanco y negro, y un sobre más pequeño con mi apellido escrito a mano. Mi apellido. Esa palabra me atravesó como un relámpago silencioso. Tomé la foto primero. En ella, un hombre joven con uniforme de cartero sonreía frente a un buzón. Supe de inmediato que era mi padre. Lo reconocí por los ojos, por la forma en que sostenía el gorro, por la misma mirada que yo había visto en el espejo tantas veces sin entender. No sabía que él también había sido cartero. Nadie me lo había dicho. Durante años mi madre evitó hablar de él. Se fue, decía, como se van los que no saben quedarse. Y yo, sin saberlo, había seguido sus pasos. Leí la carta con manos temblorosas. Estaba fechada en 2003 y enviada desde Nueva Jersey. El destinatario, Emilio Álvarez, Buenos Aires. Era mi nombre, el remitente,
Carlos Álvarez, mi padre. Sentí que el aire se espesaba, me costaba respirar. La carta estaba escrita con tinta azul, en una caligrafía apretada, nerviosa, como si el tiempo le pesara en los dedos. Decía: Hijo, no sé si estas palabras llegarán. Hace años que intento escribirte y siempre me falta valor. No fui el hombre que debí ser. Me fui buscando un futuro que nunca encontré. Y perdí lo único que valía la pena. Si esta carta te llega, quiero que sepas que lo intenté, que te busqué en cada ciudad, en cada buzón, en cada rostro parecido al tuyo. No busco perdón, solo que sepas que aún te llevo conmigo. Leí esas líneas una y otra vez. No lloré, pero sentí que algo dentro de mí se quebraba. Era como si las palabras hubieran estado esperándome durante 20 años para liberarse. Todo mi cuerpo temblaba, no de tristeza, sino de reconocimiento. Comprendí que toda mi vida había estado caminando en círculos, siguiendo huellas invisibles, buscando en los demás la carta que me faltaba. Recordé mi infancia, las tardes esperando un cartero que nunca llegaba. Recordé cómo miraba por la ventana cada vez que escuchaba pasos en la vereda. Mi madre decía que el correo era para los que tenían suerte, para los que aún eran recordados. Yo crecí creyendo que nadie me escribiría jamás, y sin embargo esa carta existía. Había cruzado mares y décadas para llegar a mí, como si el destino hubiera esperado el momento exacto para entregármela. Abrí el sobre pequeño. Dentro había una cadena con un diminuto llavero de bronce en forma de buzón. Lo sostuve entre los dedos. Era liviano, pero sentía que pesaba una vida entera. En el reverso estaba grabada una fecha, 1978, el año en que nací. Y por un momento todo pareció encajar. Ese paquete había cruzado fronteras, años y olvidos solo para llegar a mis manos. Había esperado tanto como yo. Apoyé la carta sobre la mesa y cerré los ojos. Escuché la lluvia caer, como si el cielo también necesitara soltar algo. Pensé en cuántas veces había pasado frente a buzones sin imaginar que uno de ellos guardaba la voz de mi padre. Pensé en cuántas cartas llegan tarde y en cómo, a veces, el destino usa la demora para que el mensaje llegue justo cuando estamos listos para escucharlo. Esa noche no trabajé. Me quedé en casa, leyendo la carta una y otra vez, en voz baja, como si hablara con un fantasma. No había rencor, solo una calma nueva, una ternura que no recordaba haber sentido. Era la primera vez que me sentía hijo. Y mientras la lluvia seguía cayendo sobre el techo, comprendí que esa carta, tan tardía, no venía a pedir perdón, sino a enseñarme a perdonar. Los días siguientes fueron una especie de niebla. Iba al trabajo, entregaba cartas, saludaba a la gente de siempre, pero todo me parecía distinto. Como si la ciudad, de repente, respirara más despacio. Caminaba por las calles de Buenos Aires con la carta en el bolsillo, doblada con cuidado, como si llevara un corazón ajeno entre las manos. Había algo en mí que había despertado, algo que llevaba años dormido. Una tarde, después de repartir el último sobre, me senté en un banco frente al río. El aire olía a hierro y a lluvia vieja. Saqué la carta, la leí otra vez y me detuve en una frase. Te busqué en cada rostro parecido al tuyo. Esa línea se me quedó grabada. Miré a mi alrededor, a las personas que pasaban con prisa, y por primera vez en mucho tiempo sentí una conexión con todo. Como si cada rostro pudiera esconder una historia que esperaba ser escuchada. Esa noche busqué en un cajón viejo donde mi madre guardaba documentos. Había fotos, recortes y una libreta con direcciones. Entre las páginas encontré una que decía: Correo Central, Carlos Álvarez, 1981. Sentí un nudo en el estómago. Era el mismo edificio donde yo trabajaba ahora. Mi padre había caminado por esos mismos pasillos. Tal vez había tocado las mismas puertas. De repente todo cobró sentido. Su carta había vuelto al lugar donde empezó. Al día siguiente llegué temprano al correo. El sonido de las máquinas de sellado me pareció distinto, más humano. Subí al archivo de correspondencia antigua, un sótano húmedo donde el tiempo parecía haberse detenido. Busqué entre cajas amarillentas con etiquetas casi ilegibles. Mis manos temblaban, pero seguí. No sé cuánto tiempo pasó, hasta que encontré una carpeta con el sello 2003, Devoluciones Internacionales. La abrí y ahí estaba, el registro del paquete. En la hoja de seguimiento, el último comentario decía: remitente desconocido, retenido por error de clasificación. Era casi irónico. Toda una vida perdida por un error burocrático. Me reí.
una risa amarga. Pensé en cuántas vidas se habían torcido por errores así, por pequeñas demoras, por silencios involuntarios. Seguí buscando y encontré algo más. Un informe de personal del año 1981. El nombre Carlos Álvarez aparecía en la lista. Decía traslado a EEU, renuncia voluntaria. Me quedé mirándolo, como si esas letras pudieran devolverme una voz. Imaginé a mi padre dejando el uniforme, guardando su gorra, cruzando la puerta sin mirar atrás. No lo juzgué. Creo que, en el fondo, entendí su huida. A veces uno no se va de los demás, se va de sí mismo. Salí del sótano con la carta apretada en el pecho. Afuera, el cielo se abría entre las nubes y una luz dorada bañaba la calle. Caminé sin rumbo durante horas, con la sensación de estar siguiendo sus pasos, completando un mapa invisible trazado por el tiempo. Cada buzón, cada esquina, cada calle antigua de Buenos Aires parecía susurrar su nombre. Esa noche, al llegar a casa, dejé el uniforme colgado y preparé un mate. La radio sonaba baja. Una voz suave de tango hablaba del regreso. Pensé en escribirle una respuesta, aunque ya no estuviera. No una carta para enviar, sino para sanar. Quise decirle que lo había encontrado, que su mensaje no se perdió, que había llegado justo cuando tenía que llegar. Y que, aunque no lo recordara, siempre lo había estado esperando. Tomé una hoja en blanco y comencé a escribir. Las palabras salieron solas, como si alguien más guiara mi mano. No era solo una carta para él, era una carta para mí. Una manera de cerrar el círculo, de devolver al mundo lo que por tantos años había quedado suspendido en el aire. Cuando terminé, me quedé mirando la hoja bajo la luz cálida de la lámpara. Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo no me sentí vacío. Sentí que, de alguna forma, había entregado algo que sí me pertenecía. Esa noche escribí hasta que el amanecer se filtró por la ventana. No era una carta común. Era una conversación con alguien que ya no podía contestar. Empecé con un «querido padre», pero pronto comprendí que le hablaba tanto a él como al hombre en que me había convertido. Las palabras fluían sin esfuerzo, como si hubieran estado esperando toda mi vida para salir. Escribí sobre la rabia, sobre la ausencia, sobre el miedo a repetir su historia, pero sobre todo escribí sobre el perdón. Cuando terminé, me quedé un largo rato mirando la hoja. Sentí una paz que no conocía. Esa carta no necesitaba ser enviada, porque ya había llegado a donde debía, dentro de mí. Pensé en mi trabajo, en todas las cartas que pasaron por mis manos y nunca llegaron a destino. Quizás cada una de ellas tenía un propósito, una historia que necesitaba ser cerrada. Y por primera vez en años tuve un impulso distinto. No solo quería entregar correspondencia, quería entregar significado. Al día siguiente pedí permiso en el trabajo para revisar los archivos de correspondencia extraviada. Nadie entendió por qué. «¿Otra vez con tus rarezas, Emilio?», me dijo Sandoval sonriendo. Le respondí con un gesto y bajé al sótano. Es el lugar donde el tiempo se amontona. Entre cajas y sobres sin nombre, comencé a leer. Había cartas de amor que nunca se enviaron, notificaciones que jamás llegaron, despedidas que se perdieron en el camino. Cada una parecía tener su propio pulso, como si aún esperara ser leída. Decidí algo que no supe explicar. Esa tarde tomé un puñado de esas cartas olvidadas y salí a la calle. No tenía direcciones válidas, pero sí intuiciones. Caminé por barrios antiguos, por calles donde los nombres se borraban como los recuerdos. Dejaba las cartas en puertas, en bancos de plaza, en buzones oxidados. No sabía si alguien las encontraría, pero sentía que el acto de entregarlas tenía sentido. Era mi forma de agradecer por la carta que finalmente me había alcanzado. La primera parada fue San Telmo. El empedrado estaba húmedo y brillaba bajo la luz amarilla de los faroles. En una esquina, una mujer vendía flores marchitas. Le dejé un sobre junto a las margaritas y ella me miró con curiosidad. «¿Y esto?», preguntó. «Una historia que esperó demasiado», respondí. La mujer sonrió sin entender del todo y acomodó el sobre entre los ramos, como si fuera una flor más. Más tarde, en la boca, el viento del río traía olor a pintura y a nostalgia. Los balcones coloridos se reflejaban en los charcos. Dejé una carta bajo la puerta de una casa azul, donde un niño jugaba con un avión de papel. Me observó en silencio y antes de entrar, tomó el sobre. «¿Es para mí?», me dijo. «Quizás sí», respondí. Y cuando vi su sonrisa, comprendí que no hacía falta destino para que un mensaje llegara a donde debía. Una mujer mayor me vio dejar un sobre en su ventana y me preguntó qué hacía. Le expliqué que era una carta que había esperado demasiado tiempo.
La tomó con cuidado, como si sostuviera un fragmento de su propio pasado. ¿Y si es para mí?, dijo sonriendo. No supe qué responderle. Solo asentí. Ella entró a su casa y yo seguí caminando, con el corazón liviano. Durante semanas repetí el ritual. Cada día elegía una carta perdida y la dejaba en algún lugar donde alguien pudiera encontrarla. No todas contenían palabras amables. Algunas hablaban de despedidas, otras de deudas o culpas. Pero todas, de alguna manera, eran testigos del paso del tiempo, de la fragilidad de lo humano. Y en ese proceso sentí que algo en mí se reconstruía. Como si cada carta entregada reparara una grieta invisible. Una tarde, al regresar al correo, encontré a Sandoval esperándome con una sonrisa. «Viejo, alguien dejó esto para vos», me dijo, extendiéndome un sobre. Era uno de los que había dejado en una plaza, pero ahora tenía una nueva dirección escrita con letra temblorosa. «Para el cartero que devuelve la esperanza». Lo abrí y dentro había solo una frase. «Gracias por recordarnos que las palabras también pueden regresar». No supe quién la había escrito. Tal vez alguien que entendió lo mismo que yo, que el sentido de las cartas no está en llegar, sino en persistir, en seguir buscando un destinatario, aunque pasen los años. Esa noche volví a casa caminando bajo una llovizna ligera. Los autos pasaban lentos, las luces se reflejaban en los charcos y el aire olía a pan recién horneado. Pensé en mi padre, en esa carta que había esperado 2 décadas para tocar mis manos. Pensé en todas las historias suspendidas en el aire, esperando a ser oídas, y comprendí que mi oficio ya no era solo entregar correspondencia, era darle voz al silencio. Pasaron algunas semanas desde aquella nota anónima. Seguía entregando cartas olvidadas, aunque ya no lo hacía para sanar, sino porque se había vuelto parte de mí. Cada sobre era un latido, un recordatorio de que incluso lo que se extravía puede volver a encontrar su lugar. Pero un día, una carta en particular cambió el rumbo de todo. Era un sobre viejo, amarillento, con un remitente que reconocí de inmediato. Carlos Álvarez. El nombre me atravesó como un rayo. No era la misma carta que había recibido, sino otra escrita en el mismo año, 2003. El destino decía Lucía Fernández, Buenos Aires. No conocía el nombre, pero algo me impulsó a buscarla. En el registro del correo, el envío figuraba como no entregado por mudanza. Busqué la dirección original. Una vieja calle en el barrio de Flores. No esperaba encontrar a nadie después de tanto tiempo, pero sentí que debía intentarlo. Era como si el propio paquete me estuviera guiando hacia el cierre que aún faltaba. Esa tarde caminé hasta el barrio. Las calles estaban tranquilas, las fachadas descascaradas por los años. Al llegar encontré una casa pequeña, con un jardín lleno de rosales marchitos. Toqué el timbre y esperé. Nadie respondió. Me di media vuelta para irme, pero una voz temblorosa me detuvo. ¿Buscas a alguien, hijo? Era una mujer mayor, de cabello blanco y mirada dulce. Sí, respondí. Busco a Lucía Fernández. Tengo algo que le pertenece. Ella me miró un instante y luego sonrió con tristeza. Soy yo, aunque hace años que nadie me llama por mi nombre completo. Le mostré el sobre. Ella lo tomó con las 2 manos, con un temblor casi irreverente. Carlos Álvarez, murmuró. Hace más de 20 años que no oía ese nombre. Me invitó a pasar. La casa olía a madera y pan recién horneado. Sobre una repisa había fotos enmarcadas. Una pareja joven, una niña pequeña, un hombre con uniforme de cartero. Mi corazón dio un vuelco. Ese es mi padre, dije, casi sin voz. Lucía se quedó inmóvil, con los ojos abiertos como si el pasado la hubiera tocado de nuevo. Entonces tú eres Emilio, susurró. Nos sentamos a la mesa en silencio. Ella abrió el sobre con cuidado. Dentro había una carta y una pequeña foto de una niña con trenzas. Me explicó que había sido vecina y amiga cercana de mi padre antes de que emigrara a Estados Unidos. Él me dejó esta carta para su hijo, dijo con lágrimas en los ojos. Pero poco después tuve que mudarme, y cuando regresé, el correo ya no estaba en mis manos. Supongo que el destino decidió que debía ser tú quien la encontrara. Le pedí permiso para leerla. La letra era la misma, firme y temblorosa. Decía: Emilio, si alguna vez esta carta llega a ti, quiero que sepas que no me fui para huir, sino para aprender a volver. No sé si podré regresar, pero si no lo logro, quiero que encuentres a Lucía. Ella sabrá mostrarte quién fui antes del miedo,
antes del silencio. Cuida lo que queda de nosotros, las palabras. Cuando terminé de leer, el silencio llenó la habitación. Afuera, la lluvia empezaba a cesar. Lucía me tomó la mano y me dijo: «Tu padre hablaba de ti cada día. Nunca perdió la esperanza de que un cartero llevara su historia de vuelta a casa». No pude contener las lágrimas. Era como si, a través de esa carta, mi padre hubiera regresado finalmente. Lucía me mostró una caja que guardaba desde hacía años. Dentro había fotos, una libreta con poemas y un reloj de bolsillo. «Quería que esto fuera para ti», dijo. Al abrirlo vi grabadas las iniciales CA y, detrás, una inscripción diminuta: «El tiempo no borra lo que el amor escribe». Sentí que el mundo se detenía. En ese instante todo el peso del pasado se transformó en luz. Nos quedamos hablando por horas, recordando historias que yo no conocía y que ella traía de vuelta con una claridad entrañable. Cuando me despedí, el sol ya salía entre las nubes, tiñendo las calles de oro. Caminé hacia el correo con la carta de mi padre en el bolsillo y el corazón ligero. Por primera vez entendí que mi oficio no era solo repartir mensajes, sino cerrar distancias, que no hay carta perdida si aún hay alguien esperándola. Aquella tarde, antes de cerrar la oficina, escribí una última línea en mi cuaderno. Mi padre volvió. No en carne, sino en palabras, y a veces eso es suficiente. Sonreí, guardé la libreta y mientras el sol caía sobre los techos de Buenos Aires, supe que mi historia, como esa carta, finalmente había encontrado su destino. A veces pienso que las cartas son como las personas. Algunas llegan pronto, otras se demoran, y unas pocas parecen perderse para siempre, hasta que un día reaparecen cuando más las necesitamos. La carta de mi padre tardó 20 años en encontrarme, pero lo hizo. Y en ese viaje me enseñó que el amor no entiende de distancias ni de sellos vencidos, que lo que está escrito con el corazón siempre halla la manera de volver. Hoy sigo caminando las calles de Buenos Aires con mi bolso lleno de cartas, pero ya no soy el mismo. Cada sobre que entrego es una promesa, cada nombre una oportunidad para creer otra vez. Entendí que no trabajo con papeles, sino con destinos, que mi oficio es unir lo que el tiempo separó. Y si estás escuchando esta historia, quiero decirte algo. Quizás también haya una carta esperándote en algún lugar, escrita por alguien que aún piensa en ti. Suscríbete al canal, dale me gusta. Si esta historia tocó tu alma, comenta desde qué país y ciudad me escuchas, y comparte este video para que más corazones recuerden que ninguna carta llega tarde cuando trae amor.